Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. Soy el ingeniero Brahim Nasser y hoy vamos a grabar un capítulo para esta lista de reproducción dedicada a la RF que la hemos denominado como parámetros S. Cuando hablamos de radiofrecuencia, hay muchas cosas que son bastante similares a la electrónica lineal, a la electrónica analógica, pero que se nombran de manera distinta. ¿Ok? Y eso está dado principalmente porque la RF normalmente involucra el mundo de los números complejos. Es un número que tiene una magnitud real y otra imaginaria. Y esa imaginaria, ¿cierto?, normalmente está dada por las reactancias capacitivas o inductivas, cuyos valores se van modificando se va modificando la frecuencia en la cual está trabajando ese equipo, esa unidad, ese circuito, ese PCB, como quieran llamarlo. Que en el caso de la radiofrecuencia, como lo vamos a ver a continuación, lo vamos a denominar red. Un circuito aquí va a ser una red, ¿ok? Un amplificador, un atenuador, un mezclador, un duplexor, es una red. Bien, vectorial por cierto. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que en los nano VNA y en algunos analizadores de espectro, los puertos vienen etiquetados como S11, S12, S21, S22, en fin. Eso obedece a que dichos números, dicha notación, se corresponde a un parámetro en concreto de una red vectorial, de una red de RF. Y es lo que vamos a comenzar a ver hoy de inmediato. Lo primero que les quiero mencionar es que una red, un equipo, un DUT, como le llamamos quienes reparamos equipos, ¿cierto?, pero de RF, se denomina red. Y ese equipo, o esta red, tiene puertos, ¿ok? Así, una red puede tener un puerto, puede tener dos puertos, puede tener tres puertos, en fin. Hay redes de RF que tienen en realidad hartos puestos. Ahora, cada uno de estos puertos puede transmitir, puede reflejar y o puede absorber energía de RF. Son las tres cosas que pueden ocurrir en cada uno de los puertos de esta red. Debemos partir desde esa premisa básica. Bien, hemos dicho que una red puede tener varios puertos, ¿cierto? Sin embargo, lo normal o lo más común, si ustedes quieren, es que uno de los puertos sea entrada y los restantes sean salida. Sin embargo, eso no siempre es así. Hay algunos casos concretos de redes de RF en que tienen más de una entrada, como por ejemplo los mezcladores, los balanceadores, como ya les dije, duplexores, en fin. ¿Ok? Pero no es como lo normal. Lo lógico es que tenga una puerta o un puerto de entrada y que los restantes puertos sean de salida. Ahora, la pregunta del millón es, dijimos que una red de RF puede tener 1, 2, 3, 4 o N puertos, ¿cierto? Ahora, es difícil concebir así de buenas a primeras una red o un equipo o un PCB, un circuito que tenga solo una entrada y que no tenga salida. No sé, un amplificador de audio, ¿cierto? Tú le colocas audio y salen los parlantes, por decir algo, digamos, ¿cierto? En RF, efectivamente, hay algunos elementos que ya sabemos que le vamos a llamar redes, ¿cierto? Hay algunas redes que tienen solo un puerto y que es un puerto de entrada. Y básicamente se me vienen a la cabeza así rápidamente dos elementos. Uno es las antenas. Cualquier antena es un elemento que tiene un solo puerto, ¿cierto? Y el otro elemento es la carga fantasma o carga ficticia, depende cómo le digan en su país, o las dummy load. Un dummy load no es otra cosa que un elemento que se utiliza mucho para calibrar, comprobar transmisores. Son 100% resistivos, no tienen ningún elemento capacitivo o inductivo, bien digo. Por lo tanto, se ocupa de una manera bastante especial. Su función no es transmitir, sino que es simular una antena que está bien calibrada.
Eso es todo. A diferencia de una antena, en donde sí aparecen estos otros elementos capacitivos o inductivos, aunque no los veamos físicamente, aunque no haya ninguna bobina o condensador conectado, son factores, son elementos que se hacen presentes en una antena y que lo vamos a ir viendo con todo detalle en su momento. Por lo pronto, lo que podemos decir es que una red de un único puerto está constituido por estos dos elementos. Ahora, una red de dos puertos es algo que es un poquito más lógico de entender, ¿cierto? Y que básicamente pueden ser tres tipos de elementos. El primero es un amplificador, obviamente. Tiene una entrada, ¿cierto? Y una salida. Puerto 1, puerto 2. Podría ser al revés, un atenuador. Hay muchas veces en que en RF necesitamos atenuar, especialmente cuando usamos algún tipo de instrumentos, por ejemplo un analizador de espectro. Los analizadores de espectro, por lo general, yo diría que casi como norma, la máxima potencia de entrada son 10 dBm. Por lo tanto, para poder realizar algunas mediciones con algunos equipos que son de alta potencia necesitamos atenuar. ¿Y cómo se atenúa? Obviamente con una red atenuadora, con un dispositivo atenuador. Y ese es obviamente un elemento de dos puertos. También es un elemento de dos puertos los filtros. No sé, pues si queremos que en un circuito pasen solo las frecuencias bajas, colocaremos un filtro, paso alto. Si queremos atenuar algunas frecuencias altas, utilizaremos un filtro paso bajo. O si queremos en un rango de frecuencia atenuar o amplificar alguna parte de ese espectro, no completa, sino que solo un segmento, bueno, utilizaremos un filtro, un filtro notch, por ejemplo, un filtro de muesca. En fin, en su momento también seguramente vamos a ver los filtros. Siguiendo con lo mismo, ejemplos de redes de RF de tres puertos. Ahí tengo tres en la presentación que están viendo en pantalla. Tenemos un acoplador, un mezclador, un splitter, que en esas figuras que están ahí son de tres puertos, tienen una entrada y dos salidas, y como pueden observar en la lámina número 9, que es la lámina siguiente, ahí tenemos un splitter que tiene muchísimos puertos, ¿cierto? Tiene una entrada y muchas salidas, como por ejemplo para poder distribuirte de cable, qué sé yo, en fin. Todos esos equipos son redes. Hablando de RF, son redes. Bien, en las redes de RF, en los circuitos de RF, ¿cierto? Para poder ingresar una señal, obviamente se hace uso de alguno de sus puertos. Entonces, ahí tenemos el primer factor al cual se le podría hacer un análisis. Podría ser interesante saber, ¿cierto?, cuál es la potencia o el nivel de la señal que se le está ingresando a esa puerta, que en este caso, tal como está aquí en la lámina, sería la puerta número 1, ¿cierto? Bien, ahora, en la siguiente lámina es exactamente igual a la primera, pero tiene un elemento adicional. Y está representando el segundo análisis que le podríamos realizar a esta red vectorial. Y este segundo análisis podría ser, por ejemplo, cómo se comporta ese puerto 1 respecto a su reflejada. Es decir, en ese mismo puerto, cuánto de la señal que se le está ingresando pretende volver. Eso no es tan lógico si hablamos en circuitos de baja frecuencia, ¿cierto? O de alta potencia, en fin, en un parlante, a nivel de señales de audio. No se da mucho, si bien es cierto, también un efecto que se da, no es para nada significativo, pero en RF pasa a tener especial valor porque sus magnitudes pueden representar serios problemas a la hora de intentar una transmisión. Es por ello que si yo inyecto una señal de RF a un puerto, esa señal de RF intenta pasar por este elemento, por esta red, pero puede ocurrir algo, alguna desafinación de impedancia, cosa que ya hemos hablado en algunos capítulos de todo y de nada, ¿cierto? Y eso hace que la señal tienda a devolverse, ¿correcto? Y ahí se genera a grandes rasgos una onda estacionaria, cosa que vamos a ver en su momento, vamos a dedicar un capítulo completo a la onda estacionaria. Bien. Por lo tanto, voy a tener una onda directa, que es la onda que se está inyectando a ese puerto, y voy a tener una onda reflejada, ¿cierto?, que vuelve, una dispersión.
Ojo con ese término, una dispersión, ¿cierto? La señal entra y se dispersa a través del mismo puerto. Entonces ese podría ser un segundo análisis de medida. El primero es medir la potencia con la cual está ingresando, ¿cierto? Y un segundo análisis podría ser qué porción de esa señal, ¿cierto?, que se introdujo a la red está siendo devuelta por el mismo puerto. Continuando con la lámina, podríamos ver que esa señal que se ingresa a través del puerto 1 sale por la 2, como por ejemplo en un amplificador. Puerto 1 ingresó la señal, puerto 2 se supone que tengo la misma señal pero amplificada, si fuese un atenuador al revés. Tercer análisis, ver cuánto de la señal que yo estoy ingresando en el puerto 1 sale por el puerto 2. Tenemos tres análisis: potencia de entrada, potencia reflejada en el mismo puerto y potencia de salida a través del otro puerto. Lo que tenemos que tener presente siempre cuando estamos trabajando en RF, que cualquier señal que se le ingrese a una red siempre se ve reflejada en todos sus puertos de salida, en todos. Más, menos, pero los elementos ideales aquí no existen. Por lo tanto, siempre vamos a tener una dispersión. Ojo con ese término, dispersión. Todo lo que hemos conversado lo podemos resumir en la siguiente figura, ¿cierto? En donde tenemos esa caja media cafecita, que es una red que simboliza cualquier elemento RF, hasta incluso un cable, ojo con eso, hasta incluso una línea de transmisión con sus conectores, en fin. ¿Cierto? Va a tener por lo general dos puertos: un puerto 1, puerto de entrada en este caso, un puerto 2, que va a ser su puerto de salida, ¿cierto? Y sobre el cual vamos a poder hacer unos determinados análisis respecto a lo que está ocurriendo en este equipo. El instrumento que mayormente se utiliza para poder realizar estos análisis, estas mediciones en redes de radiofrecuencia, es el VNA. Es el acrónimo de Vector Network Analyzer o analizador de redes vectoriales, que no es otra cosa que el equipo que tengo aquí en mi mano en este minuto, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Tiene varios gráficos de usuario, varias interfaces de usuario, tiene una carta Schmidt, cosa que también vamos a ver en su momento. En fin, este es como el tester, ¿okay?, que utilizamos normalmente en electrónica de baja frecuencia o en electrónica de consumo. Entonces, el tester en radiofrecuencia es el VNA, Vector Network Analyzer o analizador de redes vectoriales. Ahora, para quienes conozcan o quienes hayan tenido en su mano un VNA, se habrán dado cuenta que los puertos vienen designados con las letras S, S11, S21, en fin, S12, S22, dependiendo de cuántas puertas tenga el VNA. Este es un nano VNA, ¿ah? Okay, yo no sé si llamarlo VNA en realidad, pero sí, cumple su función. Es un VNA de muy bajo costo respecto a lo que cuesta un verdadero VNA, digamos, un VNA profesional. Okay, pero a nivel de hobby o a nivel de radioaficionado o a nivel de electrónica casera, es un instrumento maravilloso y que cumple total y cabalmente sus funciones. Bien, esa letra S que nos aparece en los puertos es el acrónimo del scatter. Y scatter en inglés es dispersión. Entonces, S para nosotros es sinónimo de dispersión, que en el fondo es el factor que estamos midiendo. Siempre vamos a medir dispersiones en los distintos puertos, ¿okay? Así se denominan en RF. Estos parámetros S, con S mayúscula, grande, van siempre van acompañada de dos subíndices. Un subíndice X y un subíndice Y. El X dice relación o determina o indica cuál es el puerto de salida de energía de RF. Es decir, de alguna manera, en dónde estoy midiendo, ¿ok?
Y el subíndice I representa al puerto de origen, es decir, dónde se generó la señal que estoy midiendo en el puerto X. ¿Se entiende eso? Muy simple. Por ejemplo, si yo tengo S12, como por ejemplo que tengo, no, este no tiene 12, tiene 11, no lo quiero complicar con el 11. Imaginémonos, el S12 significa que estoy midiendo la dispersión en el puerto 1 sobre lo que se generó o se ingresó en el puerto 2. En realidad es más lógico, existe por supuesto la medida 12, pero tal vez es más lógico decir S21, ¿ok? Porque en el puerto 2 estoy midiendo cuánto hay de lo que se ingresó en la puerta 1, entendiendo por 1 como el puerto de entrada de la red. No sé si se entiende el concepto. En realidad es muy simple. De hecho está aquí, en la siguiente lámina. Si ustedes se fijan, esa es una red que tiene dos puertos, el puerto 1 y el puerto 2. El puerto 1 lo designé como entrada y el puerto 2 como salida, de manera arbitraria. En esa red que tiene esos dos puertos, voy a tener principalmente estos dos factores S o parámetros S, el S11 y el S21. Por favor, fíjense muy bien. El puerto 1 lo puse en color, el conector del puerto 1 lo puse en conector violeta, ¿ok? Y el puerto 2 en color rojo. Entonces, el parámetro S11 me está diciendo que estoy midiendo la dispersión en el puerto 1, que es el primer 1, el que está en amarillito, ¿cierto? Respecto a lo que se ingresó en el puerto 1, es decir, en el mismo. En el fondo, ¿qué estoy midiendo? La pérdida de retorno. O el ROE, si tú quieres, para que se vayan formando un poco la idea. Es decir, ¿qué fracción de la señal que yo estoy ingresando me está retornando? S11, medición del parámetro de dispersión en el puerto 1 respecto a lo que ingresé en el puerto 1. Vámonos al otro lado, el S21. ¿Qué estoy midiendo en si yo coloco ahí, si yo analizo mi red ahí en S21? Lo que estoy haciendo es medir la dispersión en el puerto 2 respecto a lo que se ingresó en el puerto 1. Es decir, si eso fuese un amplificador, evidentemente el parámetro S21 tiene que ser mayor a 0, porque obviamente la salida tiene que ser más grande que lo que estoy ingresando. Si fuese al revés, sería un atenuador. O sea, si el S21 es positivo, ya sabemos que es un amplificador. Si el S21 es negativo, sabemos que es un atenuador. ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Qué es el S11? Es la medida de la energía de RF en el puerto 1 respecto a lo que se ingresó en el mismo puerto 1. S21, ¿qué es lo que es? Es la medida de la dispersión o de la energía de RF que tenemos en el puerto 2 respecto a lo que se ingresó en el puerto 1. En realidad es la manera más simple en que se los puedo explicar. Espero que me vayan siguiendo. Bien, ahora, en ese mismo elemento, que es una red de RF de dos puertos, podemos tener 4 parámetros S, que son el S11, el S21, el S12 y el S22. Tal vez no lo dije en el orden correcto, debería ser 11, 12, 21, 22. Pero el orden que se los dije es por cómo se van sucediendo estos efectos en esta red. Ojo que tenemos solamente dos puertos, una entrada, un conector de entrada y un conector de salida, como por ejemplo un amplificador, ¿ok? 4 parámetros S. Vamos viendo cuáles son esos 4 parámetros S. El primer parámetro S entonces sería el S11, que tal como lo dice aquí la lámina y tal como ya lo hemos visto, ¿cierto? Representa a la energía reflejada en el puerto 1 respecto a la señal que se le ingresó en el mismo puerto 1. El segundo parámetro S que nos vamos a encontrar es el S21, que es cuánto de la energía que se ingresó en el puerto 1 está saliendo en el puerto 2. ¿Ok? Ahí dice en el cuadrito que está en el extremo inferior derecho, dice, es la energía de RF transferida desde el puerto 1 hacia el puerto 2, ¿ok? S21, S21,
Estoy midiendo en el puerto 2 respecto a lo que se ingresó en el 1. La otra medida es el puerto 12. Ojo con esto. El puerto 12, el parámetro 12, ¿qué vendría a ser? La medición en el puerto 1 respecto a lo que se ingresó en el puerto 2. Pero el puerto 2 no es una puerta de entrada, es una puerta de salida. Porque estamos trabajando en una red que tiene solo dos puertos, una entrada y una salida, ¿ok? Y ahora estoy midiendo el 12. Es decir, la energía DRF transferida desde el puerto 2 al puerto 1 es como lo que vuelve, pero no es la relación de onda estacionaria. Tampoco es la pérdida por retorno. Es la aislación del elemento. Es decir, el elemento como elemento no debería transmitir nada desde el 2 hasta el 1 si es que el 2 es salida y el 1 es entrada. Pero eso es en la parte ideal, ¿ok? Porque en la práctica sí hay una pérdida de aislamiento que se llama. Y que también lo vamos a ver en su momento con todo detalle. Y finalmente, y el último parámetro, el S22, que es la energía reflejada en el puerto 2 desde el mismo puerto 2. ¿Okay? Así como existía una onda reflejada en la entrada, el puerto 2 también tiene su propia señal reflejada, su propia pérdida de retorno por lo que está saliendo en el puerto 2. Es decir, cuánto tengo de reflejado en la puerta 2 respecto a lo que la misma puerta 2 está entregando. Ahí están los cuatro. En el fondo es entrada, salida, reflexión, reflexión. Estos cuatro parámetros S, en el fondo son relaciones. Si ustedes se fijan, el equipo, la red, en el lado izquierdo, donde está el puerto 1, en donde está la entrada, tiene un A1 y un B1. Y en el puerto 2, en el extremo de la salida, tenemos una señal B2 y un A2, que simbolizan las directas y las reflejadas en el fondo. Por lo tanto, lo que tenemos es que los parámetros S no es más que una relación, es qué fracción de algo está en tal parte. Eso es un parámetro S, es una relación. Y aquí tenemos que, dado o considerando esos A1, A2, B1, B2, tal como los tengo en esta lámina, ¿cierto? El S11 es B1 sobre A1, el S21 es B2 sobre A1, el OC2 es B1 sobre A2 y el S22 es B2 sobre A2. En realidad es algo también bastante simple. Lo que sí ya comenzamos a complicarnos un poquito es que estos parámetros S, estas magnitudes S, también se representan matemáticamente como una matriz. ¿Se recuerdan? Seguramente cuando estuvieron por ahí en la enseñanza media, habrán visto en matemática las matrices, las famosas matrices. Los parámetros S no es otra cosa que eso, una matriz. Así, una matriz de un puerto es una matriz de 1 por 1. Por lo tanto, si tengo un solo puerto, el único parámetro que tengo es el S11. Si tengo dos puertos, ya la matriz pasa a ser de 2 por 2, porque tengo el S11, el S12, el S21 y el S22. Si tengo una red de 3 puertos, como también lo dice la lámina, finalmente abajo a la derecha, va a ser una matriz de 3 por 3, pues voy a tener un S11, un S12, un S13, 21, 22, 23, 31, 32 y S33. Lo que es importante a tener en cuenta es que un parámetro S no es una magnitud fija, como lo es una resistencia, un voltaje o una corriente. Un parámetro S se corresponde con un número complejo, y un número complejo Z está compuesto por una parte real, que aquí en la lámina está simbolizado como A, sí, como A, más un BI, una parte compleja, que seguramente también habrán visto el número complejo en la educación media. Y esta magnitud compleja de los parámetros S, la parte real es una magnitud propiamente tal, ¿ok? Y la fase de esa magnitud, que en definitiva pasa a constituir la impedancia general después en el macro, ¿cierto?, corresponde a una parte imaginaria. Y esa parte imaginaria es como el eje Z en un plano cartesiano XY, ¿cierto?, en donde ahí se va transformando un objeto que es plano en un objeto tridimensional, porque existe un eje Z.
ese eje Z en este caso es esta parte imaginaria, en donde ahí nos vamos a meter luego posteriormente en la carta Schmidt y vamos a poder determinar algunas cosas importantes. Hasta aquí lo que nos interesa saber es que un parámetro S es un número complejo que tiene una magnitud y una fase, por lo tanto tiene una parte real y una parte imaginaria. Ahora, cae de cajón, o ustedes ya estarán sospechando, ¿cierto?, que al ser un número complejo, al tener una parte imaginaria y al corresponderse con una impedancia, obviamente ese valor va a variar respecto a la frecuencia en que esté trabajando nuestro elemento, nuestra red. Distinto al caso de una resistencia pura. Una resistencia pura, ¿cierto?, independiente de cuál sea la frecuencia, siempre va a tener el mismo valor. Cuando estamos hablando de impedancias, de una resistencia inductiva o capacitiva, o de una reactancia inductiva o capacitiva, ¿cierto?, ese valor varía en función de la frecuencia a la cual esté trabajando ese equipo, o a la que se somete ese equipo, o a la que se le ingrese ese equipo. Dicho aquello, los parámetros S11 y S22 normalmente los podemos graficar en una carta Schmidt, que es una carta que me maneja los tres conceptos básicos de la RF, que es la resistencia, que se condice con la línea central, con el eje X, incluye todos los fenómenos inductivos, los fenómenos L, que se referencian en el gráfico Schmidt en la parte superior de este diagrama, y en la parte inferior todo lo que son los componentes capacitivos de nuestros circuitos de RF, de nuestros circuitos de nuestras redes vectoriales. Bien, ahora, ¿por qué utilizar el parámetro ese? ¿Por qué decir voy a medir un S11? ¿Por qué decir voy a medir un S21, por ejemplo? Que son los que más se ocupan normalmente, el S11 y el S21. El asunto es que al ser relaciones, al no corresponder a un número fijo, a una magnitud fija, a una magnitud real propiamente tal, sino es solo una relación de algo contra algo, la gran gracia que tiene es que se pueden colocar uno a continuación del otro, se pueden escalar, se pueden poner en cascada. Es decir, si ustedes se fijan en el esquema que tengo en esta figura, en la lámina 25, tengo una red 1, una red 2 y una red 3, o una red N en realidad. Es decir, pueden haber más redes. Uno puede ser un cable, el otro puede ser un amplificador, el otro puede ser un atenuador o un filtro, en fin. Y yo podría medir ahí un S21 sin ningún problema, considerando el bloque completo. S21, ¿qué sería? Sería la dispersión en el puerto 2 respecto a lo que me está entrando en el puerto 1. O podría medir un S11. El S11, ¿qué es lo que es? Es la pérdida de retorno, ¿cierto? O la reflejada, o el ROE, si tú quieres. En el puerto 1 respecto a lo que se está enviando en el puerto 1. Es decir, la señal entra al puerto 1, entra a toda esta red y algo vuelve. Y eso que vuelve vendría a ser el parámetro de dispersión S11. Todos estos parámetros, o al menos los 4 parámetros principales de una red de 2 puertos, que serían el S11, el S12, el S21 y el S22, ¿cierto?, tienen una correspondencia directa con algunos términos que utilizamos normalmente en la jerga técnica. Todos ustedes, ¿cierto?, han oído hablar de ganancia, todos ustedes han oído hablar de pérdida, todos ustedes han oído hablar de aislamiento inverso, han oído hablar de relación de onda estacionaria o de pérdida de retorno, en fin. Eso es. Todos estos términos y estos parámetros los vamos a dividir en 2 grupos. El primer grupo es el de arriba, que son coeficientes de reflexión. Y los de abajo, los coeficientes de transmisión. Vamos a los de arriba. Los coeficientes de reflexión pueden haber solo 2. Y que se corresponden con el S11 y el S22. ¿Qué es el S11? ¿Qué correspondencia hay de impedancia en la entrada del equipo? Es decir, si la correspondencia de impedancia
en S11 está todo perfecto, no debería tener pérdida de retorno, ¿cierto? Y eso es lo que estoy midiendo. Eso mide el S11. Por otro lado, el S22 es lo mismo, pero al otro extremo, al otro lado, a la salida. Si toda mi línea de salida está perfecta, está ajustada en impedancia, no debería tener nada de retorno, no debería tener dispersión de energía de RF, ¿correcto? Y eso mide el parámetro S22. Por lo tanto, si alguien dice, oye, ¿qué pérdida de retorno tenemos en la entrada de ese amplificador? En el fondo está hablando, es lo mismo que decir, ¿qué S11 hay? Es exactamente lo mismo. Oye, ¿cómo está la salida del amplificador? ¿Está todo ajustado en impedancia? Es lo mismo de decir, ¿qué S22 tenemos en ese equipo? Es exactamente lo mismo. Y para los coeficientes de transmisión, idem. El S21 es la ganancia o pérdida. S21, es decir, la relación de en la salida respecto a la entrada. En el fondo estoy preguntando qué es ganancia o pérdida. Si el S21 es positivo, es ganancia. Si el S21 es negativo, es pérdida. Y si el S21 es negativo, ese equipo lo único que está haciendo es una función de aislación, separando dos circuitos. O repitiendo, no, porque los repetidores normalmente tienen ganancia. Finalmente, queridos amigos, el S12, que es el más raro, pero ocurre en la realidad. No sé si más raro, no, cometí un error ahí. Tal vez el más difícil de entender es el cuánto de la señal que se produce en la salida, entendiendo que no se produce nada, que todo lo que ocurre en la salida es correspondiente a la entrada, pero cuánto de la energía de RF que tengo en la salida va a volver o va a viajar hacia la entrada. Por ejemplo, fíjense ustedes en el siguiente esquema, en donde tengo un amplificador operacional común y corriente. Obviamente este amplificador operacional no es de RF, pero vamos a suponer que estamos hablando de frecuencias de RF. En este equipo, el S21 debería ser mayor a 0, ¿cierto? Porque S21 es la energía que tengo en 2 respecto de la que ingresó en 1. Y si es un amplificador, está amplificando. En la salida, en el puerto 2, voy a tener una señal más grande que en la 1. Y el S12 debería ser idealmente 0. Porque en 1, es decir, en la entrada, no debería tener nada de lo que está ocurriendo en 2. Porque sería ir como contra el tránsito. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, un dispositivo no debería tener retorno en 1 respecto a lo que está ocurriendo en 2. En 1 sí voy a tener un retorno, pero respecto a lo que estoy ingresando en el mismo 1, ¿cierto? Por desadaptación de impedancia. Queridos amigos, esos son los parámetros S. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, no tiene nada del otro mundo, no hay nada muy difícil de entender, solo hay que tener muy claros los conceptos. Por lo tanto, ahora, cuando veamos el nano VNA y digamos que acá tenemos en este puerto el S11, en el fondo que estamos midiendo, ¿qué podemos medir aquí? ¿O qué energía de RF vamos a tener acá? La desaptación de impedancia de entrada, podemos tener pérdidas de retorno, ¿cierto? O medir eso WR, en fin. En el fondo, acá lo que tengo es ¿qué medición? O sea, la medición que voy a tener ahí es qué porción de la misma señal que estoy ingresando estoy obteniendo en ese puerto. Y por acá tengo la medición del S21. ¿Qué es lo que es el S21? Es la fracción o parte en el puerto 2 de lo que está ocurriendo en el 1. Es decir, acá a través de ese puerto voy a poder hacer medidas de amplificación, de pérdida, en fin. Queridos amigos, es la forma, o he intentado hacerlo lo más fácil posible. Espero hayan entendido, espero le haya quedado claro y espero haya sido de su interés y de ayuda para quienes no conocían los factores, los parámetros S. Un gran abrazo, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Somos Nacer, Electrónica.